9 de junio de 2015, Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, Onda Empresarial Mérida, con los profesores Isabel Pereira y Luis Bravo Jáuregui, quienes asisten a Mérida para conversar en la tertulia de los martes sobre la paradoja del gasto social. ¿A dónde va el gasto en educación? Apreciados oyentes, sean cordialmente bienvenidos a Onda Empresarial Mérida en la Onda del Emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida. Estaremos junto a ustedes en la siguiente hora. En el control del sonido, Mario Uzcategui Rivas. En la edición y montaje, Jorman Ramírez. Frente al micrófono, un servidor, José Miguel Monaga, certificado como locutor profesional por la Universidad Central de Venezuela con el 42.944 y periodista colegiado bajo el 16.363 del Colegio Nacional de Periodistas. Para la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, para la ciudad y para la región andina, es muy grato contar con la presencia de dos ilustres docentes universitarios de la ciudad capital del país. Se trata de la doctora Isabel Pereira, sociólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela y quien cuenta en su haber con un doctorado en sociología de la Universidad de París, en la Sorbona. Asimismo, el doctor Luis Bravo Jáuregui, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con doctorado en el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, CENDES, y postdoctorado en Barcelona, España. Y ellos han sido invitados por la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida, quien a través del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, CEDICE Libertad, que es una asociación civil sin fines de lucro, privada e independiente, fundada en 1984 por personas comprometidas en la defensa de la libertad individual, la iniciativa privada, los derechos de propiedad, así como la búsqueda de la paz, conjuntamente con la tertulia de los martes, pues se encuentran en Mérida para conversar sobre la paradoja del gasto social. ¿A dónde va el gasto en educación? Pues realmente es un tema que en la actualidad, y como siempre, pues viene para darnos a nosotros una orientación, porque realmente lo que estamos viviendo los venezolanos en los últimos años, pues desconocemos hacia dónde han ido la gran inversión de la que se habla, de la que hemos escuchado tanto al extinto presidente Chávez como al actual presidente Maduro, pero ellos, estudiosos del tema social y del tema educativo, pues van a conversar con nosotros en esta mañana de Onda Empresarial en la Onda del Emprendimiento. Bienvenida, doctora Isabel Pereira, a Mérida y a los canales de Onda 105.3, la superestación. Es muy grato para nosotros pues contar con la presencia de ustedes y por supuesto las damas primero, así que usted es quien va a iniciar este programa. Bueno, el motivo de la visita es iniciar un diálogo y una reflexión sobre un tema fundamental que nos permite a nosotros comprender cuál es la realidad verdaderamente de lo que estamos viviendo nosotros aquí en Venezuela. Si esto es una simple coyuntura de dificultades o esto tiene raíces más profundas. Entonces, el intento es andar un poco hacia el conocimiento de estas raíces profundas. Nosotros estamos calificando esto de el uso del gasto social por el actual gobierno como el generador de una gran paradoja. Y es una paradoja porque eso se monta sobre un hecho primigenio desde el punto de vista político, como fue la promesa del gobierno de que ellos, de la gente que está ahorita en el gobierno, de que su aspiración fundamental y el motivo que los llevaba a iniciar esta etapa en la política venezolana era que ellos pensaban que ellos eran, su responsabilidad era redimir a los sectores populares, atacar la pobreza, tratar de que en Venezuela no se quedara nadie, ningún grupo atrás, avanzar hacia algo que ellos llamaban un poco de la justicia social y de ajustes de cuentas con un modelo que consideraban totalmente desajustado. 15 años después, nosotros vemos que esto ha sido totalmente contrario a lo que se le ofreció al pueblo venezolano. Porque por una parte, este gobierno ha coexistido con uno de los periodos de mayores ingresos o de la obtención de mayores recursos fiscales por parte del gobierno. Incluso se calcula que aquí ha habido más del doble de los recursos fiscales que utilizó la democracia durante más de 40 años. Entonces, en un periodo más corto de 15 años, este gobierno recibió el doble de los recursos fiscales. Es decir,
que si esa intención de redimir a los pobres hubiese sido realmente verdadera, hubiera sido honesta, hubiese sido responsable, probablemente Venezuela hoy estuviera viviendo uno de sus momentos de mayor bienestar, pero es todo lo contrario. Hoy en 1999 la pobreza aquí alcanzaba un 47%, hoy llega al 49%. Hoy tenemos además no solamente un problema de crecimiento de la pobreza, sino que tenemos algo más grave, y que eso es uno de los elementos por los cuales nosotros hablamos de una paradoja, de que en el momento de mayores recursos, el patrimonio social de los venezolanos, que lo podíamos ver en las redes de universidades o en el sistema educativo, en el sistema de salud, en nuestra red de hospitales y ambulatorios, en toda la red de servicios públicos, en todo lo que es relativo a la comunicación, en todo lo que tenía que ver con la seguridad del venezolano, nosotros vemos hoy que todas estas áreas que conforman o que son parte de la estructura de la vida del venezolano están en completa crisis. Todos están atravesando momentos muy difíciles. En cuanto a las universidades y al sistema educativo, nosotros podríamos decir que estamos en un momento bien difícil. Tenemos un decrecimiento de la matrícula en algunos sectores y tenemos la enorme crisis de la educación superior, derivada de la desviación de los recursos que debían ir a las universidades, que ahora están yendo a un parasistema, que es unas universidades distintas, de otra categoría, con otro tipo de titulaciones a la que ha sido el sistema educativo venezolano tradicional, conformado durante más de 40 años. Lo mismo podemos hablar del sistema de salud. Entonces tenemos hoy una red de hospitales en completo estado de abandono. Hay un caso terrible que es el Hospital Nacional JM de Los Ríos, que es un hospital de los niños, donde las madres, para que los niños sean atendidos, tienen que tirarse en el medio de la calle a implorar que les atiendan a sus hijos, que están en una institución donde no hay medios, donde no hay recursos, donde incluso la deserción médica los ha afectado grandemente. Entonces, todo esto, que era un patrimonio que contamos nosotros, teníamos grandes hospitales, más de 300 hospitales en todo el país, 4.000 ambulatorios, teníamos la gran red de universidades nacionales, todos los servicios públicos, la red eléctrica, el servicio del agua, todo eso está en crisis hoy. Es decir, que en lugar de crecer, hemos decrecido, nuestro patrimonio ha sido afectado y la pobreza es hoy mayor que cuando se comenzó este gobierno. Profesor Luis Bravo Jáuregui, una de las banderas que el actual gobierno ha esgrimido al mundo entero ha sido la incorporación de miles de jóvenes al sistema de educación, llámese desde la educación preescolar hasta el sistema de educación superior. Han sido creadas nuevas universidades y el actual ministro de Educación pues manifiesta a los cuatro vientos que ese ha sido el éxito real de la gestión tanto de Chávez como Maduro. Si bien nuestra Constitución, en su artículo 103, reza textualmente que toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus actitudes, vocación y aspiraciones, yo quiero que usted, para todos los oyentes de Onda Empresarial, pues nos explique a su juicio si realmente ha sido exitosa la gestión gubernamental en materia educativa o ha sido todo lo contrario. Bueno, siempre estas cosas depende con el cristal con que lo mires, ¿no? Pero si tú lo ves con lo que tú mencionaste del 103 de la Constitución, lo que uno ve en el desarrollo de eso que llaman inclusión, que no es más que el crecimiento de la inscripción escolar registrada y pública, ¿no? en el sistema escolar, la cuestión no es tan auspiciosa, pues, ¿no? Ciertamente yo, si de algo me puedo ufanar, es de que trabajo todos los años con el cuadro número 1 de las memorias y cuentas del Ministerio de Educación Básica y con el equivalente en el universitario. Y ciertamente, analizando eso, yo tengo una serie que viene de 1830, por supuesto, nunca con la misma fuente, porque
nosotros sí hemos hecho algunas cosas malas en el país, pero en materia de estadísticas educativas hemos tenido, hemos sido buenos. Sí, el sistema que hizo Vargas para organizar, para ordenar la contabilidad de los estudiantes inscritos en el sistema que había en el momento, eso se ha venido desarrollando. Incluso en momentos muy difíciles del país se ha venido informando de eso. En el tiempo de la constitución, de la guerra federal, nosotros teníamos una constitución. Pero bueno, no voy a hablar de la fuente que uno utiliza. Voy a hablar de los resultados que tiene el poner en dos columnas, población y personas incluidas en el sistema, inscritas en el sistema. Si tú haces eso y ves desde el año 99 para acá, tú vas a conseguir dos momentos estelares. Un momento hasta el 2003, en donde eso que llaman inclusión, es decir, inscripción en el sistema más básico, es decir, de 0 años, lo que es pauta del 103 que tú le diste, de 0 años, que es el maternal, hasta la media, que es 17, 18 años. Entonces tú tienes dos momentos clave que son, hasta el 2003 tú tienes un crecimiento razonable del sistema, de ese sistema. Tienes un crecimiento más o menos alrededor del 2-3% interanual, y tienes, diríamos, tú ves cómo se avanza frente a la población en la edad correspondiente. Bueno, eso que llaman la escolaridad neta, ¿no? Pero a partir del 2003 tú tienes un quiebre que nadie entiende, porque el 2003 el país se sorprende con un hiperlenguaje de inclusión, y el señalamiento de eso que viene mencionando Isabel, ese discurso inclusivo estridente que todo lo cubría, ¿no? Convenciendo, incluso alguna gente lo compró con las misiones, que eran un mecanismo definitivo de inclusión social. Pero fíjate qué ocurre. Se avanza la propaganda, una propaganda bestial que tiene un momento estelar cuando nos dijeron al país que se habían alfabetizado 1.500.000 personas. Una cosa milagrosa, ni los cubanos habían hecho en 2 años una cosa como esa, no lo ha hecho nadie. Bueno, si tú analizas el decurso del sistema escolar, la inclusión del sistema escolar, el avance o el retroceso de la matrícula, te das cuenta que a partir de ahí comienza un proceso de deterioro, de disminución, y que a partir del 2007 empieza una disminución. Tú tienes menos personas incluidas hoy, inscritas en ese sistema que va el que menciona el 103 de la Constitución. Tú tienes menos venezolanos inscritos que antes. Y eso esta tarde, si alguno vendrá, lo vamos a proyectar y lo vamos a ver. Además, tienes otra cosa, una paradoja tremenda, que la caída no fue mayor. Eso que comenzó como un estancamiento en el 2003, estoy hablando del sistema escolar formal, el sistema que quieren los venezolanos, el que pauta en 2003, no estoy hablando de ese sistema que funcionaba como una entelequia, el sistema de misiones, ¿no? Sino estoy hablando de ese sistema que está contabilizado, porque el otro está un poco en el aire, pues, ¿no? Bueno, chicos, tú te encuentras que ese estancamiento se agudiza, y hay un lugar en donde ya llega a ser insultante, diríamos, esa diferencia entre el discurso y la realidad, que es el primer grado. Universalmente se ha tomado el primer grado, la incorporación de la ciudadanía al primer grado, como el momento estelar de, diríamos, de esa generosidad de la sociedad frente a los muchachos que vienen, las nuevas generaciones, garantizarles con todas las condiciones que entren al primer grado para que ellos circulen posteriormente. Es decir, y a la familia ofrecerle mejor. Bueno, mira, si tú analizas la inscripción en primer grado entre el 99 y el 2014, tú tienes menos venezolanos en primer grado que lo que tenías en esa época. Tú lo que tienes es un enorme sistema de filtro. Y si no fuera por la iniciativa privada, que ha crecido, nosotros tendríamos una disminución tremenda en el primer grado. Incluso eso está medido. Yo me he ocupado muchas veces de hacer eso. Todos los años yo tengo un momento que yo llamo estelar de exposición mediática, porque analizo los resultados de la contabilidad que se hace en la memoria y cuenta del ministerio, y la comparo con los discursos oficiales. Y bueno, lo de primer grado no tiene nombre. Es decir, incluso en una ocasión el ministro Chávez, el hermano Adán Chávez, se permitió contradecirme diciendo
que es que eso lo que ocurría era porque la población estaba disminuyendo. Eso es ciertamente la población no está creciendo como crecía anteriormente, pero sí, y está creciendo esa población de primer grado, sí, no crece como al 4 punto tanto como creció en los años 60, sino, bueno, ¿cómo explicas tú el crecimiento del patrón electoral si no estuviera creciendo la población? No, lo que está ocurriendo ahí es que la oferta educativa en primer grado se está restringiendo, no acompaña el crecimiento de la población. La escuela no está donde están naciendo los venezolanos. Los venezolanos están naciendo en las invasiones, los venezolanos están naciendo en las ofertas nuevas de población, y el servicio educativo no está acompañando, sobre todo el sistema educativo mucho más básico, no está acompañando el patrón de crecimiento demográfico del país, como sí ocurrió en algunos momentos, ciertamente muy criticable. Uno criticaba al gobierno porque hacían ranchos educativos, todas esas cosas, pero había una intención y un efecto. Sí, la intención se traducía en hecho. La escuela proliferó, ¿cuál? En todos los... Bueno, chicos, trata de ver ahorita escuelas nuevas en los nuevos poblamientos. En Caracas, en la Libertador, que está llena de nuevas escuelas. ¿Cuántas escuelas hay? En Ciudad Caribia. Y no puedo hablar, no he visto la primera escuela nueva por estos lares. Pero los actuales gobernantes manifiestan y dicen públicamente que el éxito de la gestión gubernamental se da ahora cuando todos tienen acceso a la educación, cuando los pobres pueden llegar a las escuelas. Y eso que usted está diciendo, pues lo podemos observar. Las escuelas que tenemos acá en Mérida, no solo en la ciudad, en el estado de Mérida, son las construidas por los gobiernos anteriores a la actual gestión. Están escuchando Onda Empresarial Mérida en la Onda del Emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida a través de Onda 105.3, la superestación, y estamos conversando con la doctora Isabel Pereira y el doctor Luis Bravo Uzcategui, Jauregui, quienes han venido a nuestra ciudad para conversar sobre la paradoja del gasto social, a dónde va el gasto en educación. Y yo quisiera, doctora Isabel Pereira, que usted nos manifestara a los oyentes de Onda Empresarial el por qué, si el objetivo del entonces candidato Hugo Chávez Frías, presidente por 14 años de nuestra nación, llega al poder de la mano de una consigna: gobernar para los pobres, hoy hay más pobres en Venezuela proporcionalmente a los que habían en el año 1999. Pero no solo eso, sino que a lo largo de estos 16 años han cerrado las puertas cientos de empresas, algunas porque han sido expropiadas, confiscadas, pero otras porque no cuentan ni siquiera con materia prima para desarrollarse. Eso ha redundado en el fuerte desempleo, en el índice de desempleo, y además en la deserción de estudiantes, no solo de las universidades, sino de el bachillerato, de la educación media, para buscar el pan y llevar a sus hogares. Bueno, una pregunta muy importante, porque en realidad hay un hecho, digamos, de principio que tenemos que aceptar. El conjunto de políticas públicas que se pueda desarrollar en cualquier sociedad y la posibilidad de que una sociedad emprenda el camino hacia el crecimiento, hacia el desarrollo, hacia el bienestar, depende fundamentalmente de que las instituciones políticas lo tengan como el gran objetivo. Porque las políticas económicas no son políticas independientes, ellas dependen de cuál es la orientación, la ideología, la búsqueda de grandes objetivos y acuerdos que emprenden en las instituciones políticas. Entonces, el problema en Venezuela es un problema de origen, y el problema de origen era que la orientación de las instituciones políticas no era fundamentalmente promover el crecimiento, promover el desarrollo económico, promover el surgimiento de nuevas empresas, la creación de nuevos empleos de calidad, el desarrollo de una infraestructura que permitiera acompañar todo este crecimiento. No era ese el objetivo. El objetivo fundamental de las instituciones políticas era otro que ya hoy en Venezuela la gente comienza a entender, que ese objetivo era fundamentalmente montar o implantar un modelo de sociedad o de relación Estado-sociedad
fundado en los principios básicos del socialismo, eso que llaman el socialismo del siglo XXI. Bueno, el socialismo del siglo XXI no tiene como objetivo el crecimiento económico. El socialismo del siglo XXI tiene otras necesidades, otros requerimientos, y los requerimientos fundamentales, ¿cuáles? Fundamentalmente, emprender una actividad que acabe con la propiedad privada, con la capacidad de que los ciudadanos o de que Venezuela se convierta en un país de propietarios. En ese modelo, el propietario es el Estado. En ese modelo, el que concentra todo el poder es el Estado. Esa ha sido la enseñanza histórica en toda la humanidad hasta estos momentos. Entonces, si esos eran los grandes objetivos, ahí se generaba una contradicción entre la oferta de ayudar a los pobres y lo que en la realidad iba a ser, porque mis instituciones políticas tenían un objetivo distinto al crecimiento, distinto a la búsqueda del bienestar, y eso era abrir las vías para la implantación del socialismo. Ahora, ¿qué significa implantar el socialismo? En primer lugar, eso significa una sustitución del modelo económico que teníamos, que era un modelo económico que, si bien contaba con una gran participación del Estado, con el Estado con su poder patrimonial, era un modelo cuya tendencia, podría decir, más orientada hacia buscando un camino hacia la libertad económica. Un modelo cuyo gran objetivo no era asegurar o garantizarle a los ciudadanos la seguridad jurídica, sino era más bien concentrar todo el poder para que concentrar el esfuerzo para que el poder, el grupo del poder se mantuviera mantuviera el control del poder. Entonces no era ni seguridad jurídica ni era crecimiento económico, tampoco era democracia política, porque democracia política significa la apertura, la pluralidad, la expansión, la aceptación de los diversos criterios, la libertad de información, de comunicación, la libertad para la educación, para formar ciudadanos. Entonces, los grandes objetivos de este modelo que se ha querido implantar no tenían nada que ver con la libertad económica, no tenían nada que ver con la seguridad jurídica, ni tenían nada que ver con la democracia política, sino que sus grandes objetivos era montar un sistema de concentración del poder, de eliminación de la propiedad privada, de extinción de toda la iniciativa empresarial privada y, digamos, por esa vía convertirse en el Estado en el gran propietario, en el dueño de todo y en una voz única. Por eso es que se tiende a pensar o se tiende a plantear la idea de que haya un solo partido político, de que haya un solo periódico, de que los medios de comunicación estén controlados de una forma monolítica, es decir, de que el único que emprenda, el único que invierta, el único que procese y el único que distribuya sea el Estado. Entonces, hoy, ¿qué tenemos? El resultado del intento de imponer o de implantar este modelo, que es la situación, la verdad, el fondo de la coyuntura que atravesamos nosotros en Venezuela, es batirnos frente a ese deseo a la fuerza de imponer un modelo político que destruye todas las instituciones que garantizarían la libertad, el crecimiento económico, digamos, las respuestas a la pobreza, la democratización de política, la expansión de la educación, la libertad de opinión, todas esas cosas a las cuales los ciudadanos de hoy, en esta época de la humanidad, aspiramos. Estamos en Onda Empresarial Mérida, en la Onda del Emprendimiento, programa de la Cámara de Comercio e Industria del Estado Mérida a través de Onda 105.3, la superestación. Y ahora vamos a conversar con el doctor Luis Bravo Jáuregui, porque si bien, doctor Bravo, estamos en Mérida, ciudad universitaria por excelencia, ya lo decía Mariano Picón Salas, que Mérida era una universidad con una ciudad por dentro, y todo lo que repercute en la Universidad de los Andes, pues repercute en los Andes venezolanos y un poco más allá, porque nuestra universidad también está fuera de los Andes a través de otros núcleos. En los últimos días, el tema del ingreso a las universidades pues se ha vuelto noticioso. El gobierno, a través de la Oficina de Planificación del Sector Universitario, está impulsando y prácticamente obligando a las universidades a que reciban a un número indeterminado de estudiantes por encima de las expectativas que presentan las universidades nacionales. Sabemos que muchos profesores de la Universidad Venezolana están saliendo del país
buscando mejores horizontes, y hoy en día los concursos de oposición y de credenciales en muchas oportunidades quedan desiertos, porque ya un profesor titular apenas recibe $40 mensuales, cuando en países como Ecuador un profesor de ese nivel con doctorado puede ganar hasta $6,000 y $8,000 al mes. Esto, sin lugar a dudas, doctor Bravo, pues daña a la universidad venezolana, porque se imponen criterios que trascienden las fronteras universitarias, y esto conlleva a que el empobrecimiento de los estudiantes, que muchas veces no tienen ni para comer, pues al final de cuentas salen del sistema educativo y las aulas se van quedando vacías. A su juicio, ¿qué está observando o qué están observando las autoridades en materia educativa? ¿Cuál es el futuro inmediato del sistema educativo, en este caso universitario, en el corto y mediano plazo, según su juicio, doctor Bravo? Bueno, más, es decir, nosotros estamos enfrentando un proceso de deterioro de las bases mismas de la institución en su aspecto más sensible, que es el trabajo académico. El trabajo académico y la gratificación de ese trabajo, es decir, una combinación de empobrecimiento del oficio con un cierre prácticamente de las oportunidades de hacer investigación, porque no solamente por la política universitaria, sino lo que va alrededor de ella, la política científica. Yo leía una noticia del superministro Ricardo Meléndez, que es una de las personas que ha venido detentando cargos en el área de investigación, y bueno, ciertamente él ha sido responsable, no solo como ahora, de asignación de cupos sobre la capacidad y el deseo y el interés y la capacidad constitucional autónoma que tienen las instituciones educativas, sino que además ese mundo que rodea la investigación, como yo venía hablando sobre el sistema de promoción de la investigación y los sistemas de financiamiento, cómo se han estrechado, cómo se han dirigido a la propaganda, cómo se han dirigido al clientelismo más abyecto, y dejando de lado toda una generación de personas que venían haciendo trabajo de investigación, y que incluso además no solamente se ha, diríamos, estrechado la capacidad de trabajo, sino desacreditado el trabajo académico con los calificativos de cliente, de intelectualismo, de excelentismo falso, todas estas cosas con que se han señalado el trabajo, además que es el trabajo por el cual a uno le pagan, por hacer la mejor educación que pueda, por hacer la mejor investigación que se pueda. Y eso ha sido desacreditado sistemáticamente en aras de conocimientos, en aras de un supuesto beneficio a los sectores más pobres, y que eso ha terminado siendo sal y agua. ¿Qué tenemos nosotros hoy? Tenemos un sistema en franco declive. Todas las mediciones lo van señalando, con algunas excepciones, en algunos momentos, pero la tendencia general es que nos estamos quedando en materia académica. Pero yo quería señalar una cosa muy asociada a la pregunta que tú me hiciste sobre la educación popular, que es particularmente sensible para nosotros en la Universidad Central. Siempre ha sido, ese es un tema de particular importancia en los trabajos que hacemos. Fíjate, la más importante expresión de eso que se llama educación para los pobres, o más bien compensatoria, es decir, para que la gente salga de la pobreza, no para que se quede de la pobreza, que ese es el fin de la educación. No es que la gente reproducir la pobreza como quiso el ministro, que dice que no iba a sacar a la gente de la pobreza porque se convertía en escuálido. No, es todo lo contrario. Nosotros queremos que la gente salga de... Sí, la expresión más importante es la alfabetización. Siempre ha sido, incluso una de las medidas de pobreza de un país, el número de analfabetos. Pero en Venezuela se ha producido una cosa que no tiene nombre, ¿no? Aquí se anunció en un momento que se había erradicado la alfabetización. Ni siquiera la alfabetización esa internacional de mayores de 15 años. No, toda alfabetización. Aquí se dijo que era el milagro educativo, incluso se llegó a tildar de milagro. Fíjate, los resultados de... Aquí en Venezuela
nosotros tenemos los censos, los tenemos desde 1800. En esos censos siempre se ha medido alfabetización, toda la vida. Y nosotros tenemos registro de eso, de los resultados de... Bueno, tú tienes, en el 2001 se hizo una medición como parte del censo, y el resultado fue 1.500.000 analfabetos, que era muy discutible, fue discutible en el momento, porque siempre la tendencia, cuando tú le preguntas a una persona sobre las carencias, es a exagerar. Un país muy acostumbrado al paternalismo estatal, eso forma parte del juego. Pero bueno, está bien, 1.500.000, y eso pues se registró. Bueno, echa la misma pregunta a las mismas personas. En el 2011 teníamos 1.400.000 personas contestando que hay analfabetos en su familia. Existen analfabetos. Es decir, entonces, ¿cómo tú entiendes la distancia gigantesca que hay entre la propaganda, la agitación y la propaganda, ¿verdad?, y los hechos medidos por la educación, por la información más pública, que es la Constitución? Y eso hasta el propio Elías El Yuri, director del INE, se escandalizó del asunto, porque ¿cómo tú te explicas eso? Bueno, aparte de sin decir todas las mediciones que se han hecho aquí en Venezuela, incluso los propios testimonios de UNESCO, aquí nadie testificó a favor de ese resultado. Eso era una locura. Aquí nadie puede hacer. Fíjense que el teniente Otaiza dijo que se habían alfabetizado en 4 meses 1 millón de personas. Eso no lo ha hecho nadie. Los cubanos en su momento más eufórico, incluso con la ayuda de muchos venezolanos que fueron a alfabetizar para allá, de aquí de la Universidad Central y de la ULA, fueron muchos jóvenes alfabetizados. Bueno, chicos, ellos se ufanaban de haber alfabetizado 50, 60, 70.000 personas y que estaban más adelante. Aquí nadie en el mundo nunca había hecho una cosa como esa, y mucho menos 1.500.000 en 2 años. Y además, con todo lo que nos venía diciendo la gente que estaba atenta al asunto, que se perdían los cassettes, que aquí no habían llegado los televisores, que ese sistema de alfabetización no era, servía para que los cubanos tuvieran un ingreso, pero que no era efectivo, que ese era un método que no correspondía con lo que nosotros éramos los venezolanos, y mucho menos los sectores más vulnerables. Y bueno, y con todas esas cosas, bueno, fíjate tú las realidades, cómo se van desnudando. ¿En qué va quedando ese milagro? ¿En qué va quedando? Bueno, en nada. Va a quedar en los escándalos que veremos cuando aquí en Venezuela se permita vulnerar esa opacidad de la información, ¿verdad? Y empezaremos a ver las realidades tal cual son. Y eso veremos el juicio de la historia a propósito de esas enormes distancias que ha habido entre la propaganda y el enorme gasto, porque ciertamente yo sí creo que aquí se pagaron 1.500.000 analfabetos. Yo creo que sí. Ahora, no se hizo. ¿Ese gasto dónde iría? Sí, recordamos ese triste pasaje nuestro de la famosa misión Robinson, cuando Venezuela erogó grandes cantidades de dólares a supuestos educadores cubanos, y lo digo con cierta propiedad porque soy hijo de un educador que llegó a Mérida precisamente en el año 1945 dirigiendo la campaña de alfabetización, encomendado por el maestro Prieto Figueroa, entonces ministro de Educación, y servían todas las instituciones públicas como asiento para alfabetizar de la mano de los maestros venezolanos, de los maestros merideños, que en ese entonces pues no eran en gran cantidad, pero sirvieron para alfabetizar a cientos de venezolanos y a cientos de merideños. Así es, doctora Isabel, el gasto social que conocemos nosotros en las llamadas misiones, que es bien cierto, y ayudaron a reimpulsar y a que la popularidad del extinto presidente Chávez resurgiera luego de ese fallido intento de derrocamiento el 11 de abril de 2002, la misión Barrio Adentro, la misión Robinson, como lo dijimos, el Pedeval, Mercal, pero hoy, luego de más de 10 años de ese momento, observamos que los venezolanos no tienen acceso
a comprar los bienes y servicios que hace 10 años atrás se conseguían sin hacer colas, sin hacer aglomeramientos frente a los establecimientos comerciales. Es noticia hoy que los gobernantes manifiesten que se están llegando a acuerdos para suministrar carne a la carnicería, que están llegando baterías para las líneas de transporte público que tienen los vehículos deteriorados, y hoy precisamente en el Vigía, en la ciudad del Vigía, en el municipio de Alberto Adriani, hay un paro prolongado de más de 24 horas del transporte porque no hay los insumos, no hay cauchos, no hay baterías, no hay frenos. Se están quedando sin los instrumentos de trabajo los choferes del transporte público. ¿A dónde ha ido esa gran cantidad de dinero cuando sabemos que este gobierno recibió el barril de petróleo escasamente en $10 el barril y lo llegó a tener a casi $150? Ese dinero, esos recursos, realmente han ido a la inversión del gasto social. Bueno, yo creo que hoy, 2015, junio de 2015, podemos hacer un balance los venezolanos y hacer una cuenta. Esa cuenta la pueden hacer las amas de casa cuando van a comprar los alimentos, o la puede hacer una persona que tenga un automóvil y lo quiere equipar, o una pareja joven que quiera comprar una casa, o alguien que quiera ingresar a una universidad, que quiere estudiar. Entonces se va a encontrar con una situación donde todas las actividades que tenía anteriormente han desaparecido. Ni puedes equipar tu carro. En las encuestas últimas que hemos realizado, ahí hemos visto que el 95% del salario de los personales obreros en la fábrica está siendo dedicada a la compra de alimentos. Si el 95% de esos ingresos, y eso en encuestas en diversas zonas y en diversas áreas de la economía, eso quiere decir que solamente el 5% queda para atender el resto de los requerimientos y necesidades de las personas. Entonces, y podemos seguir haciendo unas cuentas infinitas. O sea, si quieres comprar ropa para tus hijos, puedes hacerlo. Si quieres equipar de electrodomésticos con tu casa, puedes hacerlo. Entonces, lo que vemos ahí es realmente que las cosas que teníamos, el patrimonio que habíamos adquirido, lo que se había construido en el país está prácticamente perdido. Y lo que es peor de todo, el salario de los trabajadores está en su peor momento. Está en su peor momento porque es un salario que prácticamente no vale nada. O sea, nosotros tenemos uno de los salarios más bajos del mundo. Incluso el salario de Haití es más alto que el de Venezuela. Haití, que es un país que no tiene industria, que no tiene desarrollo turístico, que acaba de salir que no tiene petróleo. Entonces nuestro salario es el más bajo del mundo. El salario de un profesor universitario es el salario más bajo, no solamente de América. Yo creo que se podría comparar con algunos países pobres de África. Entonces esa es la situación que tenemos hoy, que la podemos vivir nosotros en cualquiera sea nuestra posición política, cualquier sea nuestra situación económica, cualquier sea nuestro nivel educativo. Cualquiera puede sacar esas cuentas. Estamos hoy mejor después de tener un gobierno durante 15 años que recibió el doble de los recursos que recibió Venezuela durante los 40 años de la democracia, donde recibió más de 1.000, los números de cero ni siquiera los podemos poner, de millones de dólares. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué la educación está en este nivel? ¿Por qué las universidades autónomas están en huelga? ¿Por qué se han ido 1.500.000 venezolanos del país? ¿Pero por qué se han ido? Pongámonos en los zapatos de ellos. Se han ido porque primero pedían respeto profesional, que pedían respeto como ciudadanos y pedían tener la posibilidad de tener un futuro, ¿cierto? Entonces no tenían ninguna de esas tres cosas. Entonces hoy tenemos fuera de Venezuela 1.500.000 personas, de las cuales un 70% son egresados de nuestras universidades en tercer nivel y en el cuarto nivel. Es decir, le estamos dando un regalo al mundo, pero nos estamos quitando a los venezolanos la posibilidad de crecer y desarrollarnos. Entonces yo creo que lo que estamos ahorita enfrentando es un momento de responsabilidad social. Tenemos que hacernos responsables con nuestro futuro. Podemos nosotros permitir que se siga destruyendo el futuro de las nuevas generaciones y el presente nuestro. Que los recursos fiscales que dispone el Estado, que siempre son más altos que en muchos países de América Latina,
sigan siendo empleados con motivos políticos, que sigan siendo regalados, que sigan siendo malversados. Yo creo que estos son los problemas que estamos enfrentando hoy y los problemas frente a los cuales los venezolanos estamos obligados a asumir una conducta, porque eso depende de nuestro futuro. Doctor Bravo, la universidad venezolana, la universidad que se conoce en el mundo como nuestra, la autónoma, la democrática, la popular, la participativa, hoy está viviendo uno de los momentos más tristes de su historia, porque sabemos que vienen funcionando con el mismo presupuesto que tenían hace 10 años. Las universidades no tienen actualmente capacidad para expandirse en bibliotecas, en transporte, en servicio de comida para sus estudiantes, en becas que representen por lo menos la manutención de sus estudiantes, pero en el mes de octubre del año pasado, del año 2014, el actual presidente anunciaba un plan de posgrado a través de la Universidad Bolivariana y de la UNEFA, que por ejemplo, Misión Posgrado, que por lo menos acá en Mérida está hacinada. Sabemos pues que está en un espacio que no fue construido para que funcionara una universidad, pero allí están yendo estudiantes, tal vez con esa esperanza de obtener un título universitario, y que sabemos que en muchos casos es deficiente. Pero mi pregunta va hacia el deterioro del sistema educativo universitario, que en los últimos años pues no cuenta con los recursos necesarios, pero al contrario, como usted decía, la Misión Posgrado sí recibe recursos, y no solo eso, sino que Venezuela ofrece becas de posgrado a estudiantes extranjeros, cuando sabemos que ni siquiera se le está dando el alimento a los estudiantes de pocos ingresos, de bajos recursos en Venezuela, como se hizo a lo largo de la historia. Esto está llevando a que los docentes, los empleados, los obreros estén actualmente llevando de su tiempo laboral a las calles para que el pueblo conozca el grave deterioro que está sufriendo el sistema universitario. Ante esto, ¿qué alternativas pudieran manejarse en el corto plazo? Bueno, acortar la distancia entre las prescripciones que hace la Constitución respecto a lo que es la naturaleza de la educación en Venezuela y las realidades. Y bueno, cumpliendo una cosa que tú señalas, ojalá que fuese verdad que el presupuesto actual es el mismo del 99, ojalá. Si tú realmente comparas la capacidad de compra, la capacidad que tienen autónoma de distribución de ese presupuesto, estamos bastante por debajo de lo que se hacía en ese momento. Pero yo quería referirme a una contradicción fundamental. La Constitución ciertamente no es taxativa en cuanto a la obligatoriedad y de la educación universitaria. Frente a esa, es decir, la novedad que trae la Constitución respecto a la universidad es la sanción de autonomía. Y es clara, la universidad es una universidad en tanto dos cosas, de acuerdo a lo que está en la Constitución, perfectamente claro. O es autónoma, porque lo logró, o está en camino de serlo. Ahora, toda la política educativa, de educación universitaria, en Venezuela ha estado dirigida por el Estado, malamente, a destruir la universidad autónoma y a construir un sistema de universidad de gobierno, que por cierto, no es construir, porque en realidad es destruir, ya lo teníamos. Aquí había un sistema de universidades, vamos a decir, controlable, que funcionaba, y que estaban presentes en todo el país. Ellos han paralelizado lo paralelo y han construido un sistema que no es viable, ni en el corto, el mediano, ni en el largo plazo. Hoy en día ese recurso de hacinamiento que tú señalas en los posgrados es un poco tratar de compensar el empobrecimiento de lo pobre y darle a esas universidades alguna posibilidad, con un truco que es absolutamente ilegal, dar posgrado a diestra y siniestra sin saber si eso es necesario o no es necesario, etcétera, ¿no? Se escandalizaba Isabel Pereira de la cantidad de estudiantes que hay en educación en el país. Es decir, ya estábamos incluso, había un
una enorme carencia en el país de profesores especializados en castellano, en ciencias, etcétera, ¿no? Bueno, y en lugar de atacar eso, el gobierno masivamente, a través de la Misión Sucre, a través de las aldeas, a través de las nuevas universidades, han creado un sistema de formación de profesores masivo, en pre y posgrado, de maestros en educación integral, que ya estábamos superpoblados cuando se estableció. Unos estudios que hizo Luis Fuenmayor y que la OPSU había refrendado en su momento. Y sin embargo el gobierno, en áreas de controlar la población universitaria y hacer una cosa importante, ellos querían darle es decir, no darle al joven lo que él quiere. El joven quiere una vida buena que la dignifica el trabajo digno. Ha sido este gobierno, ha sido esta sociedad incapaz de darle al joven un futuro de trabajo libre. ¿Qué hace? Lo único que tiene es el universoducto. Se le ha ofrecido a la universidad como un resultado en sí mismo, no como un camino a la realización personal, no como un camino, sino como un producto, el título, la titulocracia. Pues sí, simplemente esa cosa que existía es así, fábrica de títulos, es lo que se ha hecho. Pero eso no son universidades y mucho menos tal cual lo pauta la Constitución. Bien, apreciados amigos, doctor Bravo, doctora Pereira, queremos darle las gracias por participar esta mañana en Onda Empresarial Mérida, en la Onda del Emprendimiento. Nuestro espacio pues es de escasamente una hora y quisiéramos seguir ahondando. Ya tendremos la oportunidad de escucharlo en la tertulia, invitados por los rectores, los exrectores de la universidad, para conocer más profundamente pues este tema tan importante, porque la incógnita que nos queda es si realmente el gasto social, la inversión, el dinero, los recursos que se han destinado han servido para una inversión realmente o se han ido por el inodoro. Yo quiero pues darle las gracias en nombre de nuestros radioescuchas por la participación esta mañana en Onda Empresarial y agradecerles por esta visita a la ciudad estudiantil y universitaria de Venezuela, la ciudad de Mérida, la ciudad de Don Tulio, la de las 5 Águilas Blancas, que está contentos pues de recibirlo a ustedes, profesores de alto nivel de nuestra universidad, la universidad que vence la sombra. Muchísimas gracias esta mañana. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias también por su compañía. Será el próximo domingo, Dios mediante, cuando de nuevo a las 11 de la mañana, si Dios nos lo permite, estaremos en otra